Desde las arenas del tiempo, una región emerge cargada de historia, mitos y misterios. Gaza. ¿Sabías que este pequeño trozo de tierra ha sido testigo de algunos de los eventos más trascendentales en la historia de la humanidad? En este video, desentrañaremos la historia oculta del pueblo de Palestina, explorando sus verdaderos orígenes, los relatos bíblicos y mitológicos que hablan de ellos, y su relación temprana con los antiguos israelitas. Quédate con nosotros para descubrir cómo este pueblo ha sido moldeado por la historia a través de los siglos. Los primeros pueblos de Gaza. Gaza, una tierra que hoy conocemos por su historia contemporánea, tiene raíces profundas que se hunden en la prehistoria. En el amanecer de la civilización, las primeras tribus que habitaron la región de Gaza eran cazadores-recolectores, pero pronto evolucionaron hacia comunidades más complejas con la llegada de la Edad de Bronce. Los registros históricos nos dicen que estos pueblos comerciaban con las primeras civilizaciones de Mesopotamia y Egipto. ¿Pero quiénes eran estos primeros habitantes de Gaza? Según los arqueólogos, se trataba de grupos semíticos antiguos, quizás los antecesores de los cananeos. Las tablillas encontradas en Ugarit y Mari mencionan a pueblos que se asentaron en las cercanías de lo que hoy conocemos como Palestina. La Biblia, uno de los documentos más antiguos que tenemos, menciona a los filisteos, pero ¿quiénes eran realmente? Los filisteos y las primeras guerras bíblicas. En el relato bíblico, los filisteos son descritos como enemigos acérrimos de los israelitas, pero la historia real es mucho más compleja. Provenientes del mar Egeo, los filisteos llegaron a las costas de Canaán alrededor del siglo XII a.C. y rápidamente se establecieron en ciudades como Gaza, Ascalón y Asdod. Los textos bíblicos nos hablan de guerreros formidables y de conflictos épicos, como la famosa historia de David y Goliat. Pero, ¿qué hay de verdad en estas historias? Documentos arqueológicos y científicos sugieren que, aunque los filisteos y los israelitas tenían conflictos, también existieron periodos de tregua y coexistencia pacífica. Sin embargo, es importante destacar que los términos filisteo y palestino no son equivalentes en la Biblia. Aunque comparten la misma raíz etimológica, Palestina se deriva del término Filistia, el nombre de la tierra de los filisteos. Los palestinos modernos no son descendientes directos de los filisteos en un sentido estricto, sino que representan una amalgama de pueblos que habitaron la región a lo largo de los siglos. La conexión secreta entre filisteos y judíos. La evidencia arqueológica nos ha revelado algo sorprendente. A pesar de los relatos de enfrentamientos en la Biblia, existen fuertes indicios de influencias culturales mutuas entre los filisteos y los israelitas. Descubrimientos recientes en excavaciones en Israel muestran que estos pueblos compartían más de lo que imaginábamos. Estudios genéticos recientes han arrojado luz sobre algo que los textos antiguos no mencionan con claridad: una significativa mezcla genética entre los pueblos que habitaron la región de Gaza y sus alrededores durante siglos. Pero, ¿qué significa esto realmente? A medida que examinamos los resultados de estos estudios, nos encontramos con una historia de convivencia y mezcla cultural que desafía las narrativas tradicionales. Estos datos sugieren que las poblaciones que habitaron Gaza no solo convivieron durante largos periodos, sino que también se mezclaron de manera considerable. Esta fusión genética podría estar formada por una combinación de elementos cananeos, filisteos, israelitas, egipcios y más, lo cual revela una imagen de Gaza como un crisol de civilizaciones, más que un simple punto de conflicto. Imagina que cada ciudadano moderno de Gaza lleva en su ADN los rastros de antiguos marineros filisteos, de agricultores cananeos, de guerreros israelitas, e incluso de los invasores babilónicos y romanos que dejaron su huella en la región. Cada persona es, en cierto modo, una viva representación de esta mezcla dinámica de culturas y pueblos. Esta nueva comprensión de la genética y la historia de la región podría cambiar la manera en que percibimos no solo la historia del pueblo palestino, sino también las raíces profundas de sus vínculos con otros pueblos de la región. ¿Y qué pasó después de la conquista de Babilonia? De la conquista babilónica al surgimiento del Islam. Comenzamos nuestra travesía en el año 586 a.C., cuando Nabucodonosor II de Babilonia conquistó Jerusalén y destruyó el primer templo, el centro espiritual del antiguo reino de Judá. Esta conquista no solo significó la destrucción de un símbolo religioso, sino también la deportación de gran parte de la población judía a Babilonia, iniciando el periodo conocido como el exilio babilónico. Sin embargo,
es importante recordar que Palestina no estaba deshabitada durante este tiempo. Las comunidades locales, incluidos los antepasados de lo que hoy reconocemos como palestinos, continuaron viviendo en estas tierras. Eran descendientes de antiguos pueblos cananeos, filisteos y otros grupos que habían habitado la región durante siglos. Cuando el imperio persa, bajo Ciro el Grande, conquistó Babilonia en 539 a.C., permitió el regreso de los judíos exiliados a Jerusalén. Pero esta restauración no devolvió a Palestina a una supuesta pureza étnica. En lugar de ello, la región se convirtió en un crisol de culturas y religiones, con judíos que reconstruían su templo en Jerusalén y otros grupos, incluidos aquellos que más tarde se identificarían como palestinos, coexistiendo bajo el gobierno persa. Con la llegada de Alejandro Magno y la posterior dominación helenística, Palestina se transformó en un campo de batalla cultural. Las influencias griegas dejaron una huella significativa en la arquitectura, la administración y la vida cotidiana de la región. La lucha por la identidad cultural y religiosa en Palestina durante este periodo fue intensa, con movimientos como los macabeos, que resistieron la imposición helenística y lograron un breve periodo de autonomía bajo la dinastía Asmonea. Cuando el Imperio Romano tomó control de la región en el siglo I a.C., Palestina fue absorbida en una nueva estructura imperial. A medida que el cristianismo se extendía y se convertía en la religión oficial del Imperio Romano, Palestina, con Jerusalén como epicentro, se transformó en un centro de peregrinación y fervor religioso. Durante estos siglos de dominio extranjero, la identidad de los habitantes locales, tanto judíos como los antepasados de los palestinos actuales, continuó evolucionando. El levantamiento judío contra Roma en el año 66 después de Cristo, que culminó con la destrucción del Segundo Templo en el 70 después de Cristo, provocó una diáspora judía masiva. Sin embargo, muchas comunidades locales permanecieron, desarrollando una identidad compartida a través de la resistencia y la adaptación a las nuevas realidades políticas. Y luego, el surgimiento del Islam en el siglo VII cambió el panorama político y religioso de Oriente Medio. Las fuerzas musulmanas, inspiradas por la nueva fe islámica, conquistaron Palestina en el 638 después de Cristo, marcando el comienzo de una nueva era. Bajo el califato, Palestina se integró en un vasto imperio islámico que se extendía desde España hasta la India. El Islam trajo consigo una nueva cohesión cultural y administrativa, pero también permitió a las diversas comunidades de la región, incluidos los cristianos y los judíos, conservar su identidad y practicar su fe bajo el sistema de dhimmi, que protegía sus costumbres. Este periodo vio un florecimiento cultural y económico en ciudades como Jerusalén, Gaza y Nablus, donde las comunidades judías, cristianas y musulmanas convivieron y colaboraron en relativa paz. Para entonces, Palestina ya había visto pasar imperios y religiones. Desde los faraones hasta los sultanes, cada uno dejó su marca en esta tierra compleja. Pero, ¿qué sucedió durante las cruzadas y más tarde con el Imperio Otomano? Y lo más importante, ¿cómo se relaciona todo esto con la identidad palestina moderna? Las cruzadas, un periodo de choque y resistencia. En el siglo XI, Palestina se encontraba bajo el control de los musulmanes, cuando un nuevo desafío surgió desde Europa, las cruzadas. Estas campañas militares, impulsadas por el fervor religioso y la ambición territorial, tenían como objetivo recuperar Tierra Santa del control musulmán. Para los habitantes de Palestina, esto significó más de un siglo de conflicto violento, cambio de regímenes y una inestabilidad casi constante. En 1099, los cruzados conquistaron Jerusalén después de un sangriento asedio. Los relatos de la época describen cómo los cruzados masacraron a la población musulmana y judía de la ciudad, estableciendo el reino de Jerusalén como un estado cruzado. Durante casi un siglo, Jerusalén, junto con otras ciudades importantes de Palestina, estuvo bajo el control cristiano, convirtiéndose en un campo de batalla ideológico y militar. En muchas ocasiones, la población local se alió con fuerzas externas, como los ejércitos musulmanes liderados por figuras como Saladino, que en 1187 reconquistó Jerusalén tras la batalla de Hattin. Con la reconquista de Jerusalén, la mayoría de los cruzados fueron expulsados, aunque los conflictos continuaron intermitentemente hasta la caída del último bastión cruzado en Acre en 1291. Durante estos años, el pueblo palestino demostró una notable capacidad de resistencia y adaptación en medio de la guerra y la ocupación. El Imperio Otomano, una era de estabilidad y control centralizado.
Con la retirada de los cruzados y la eventual llegada de los mamelucos, Palestina pasó por un breve periodo de control bajo los gobernantes musulmanes de Egipto antes de ser incorporada al vasto Imperio Otomano en 1517. Durante más de 400 años, desde el siglo XVI hasta principios del XX, Palestina formó parte de este imperio, experimentando una era de relativa estabilidad y prosperidad bajo el dominio otomano. Bajo el dominio otomano, Palestina se administró como parte de la provincia de Damasco y más tarde como una subdivisión administrativa llamada Mutasarrifato de Jerusalén. Durante este tiempo, la población de Palestina era diversa, compuesta por musulmanes, cristianos, judíos y otras minorías religiosas. La coexistencia y cooperación entre estas comunidades bajo el sistema otomano de Millet permitió un grado de autonomía cultural y religiosa, aunque las tensiones intercomunales y los desafíos económicos también eran comunes. Sin embargo, el dominio otomano también enfrentó desafíos. A medida que el Imperio Otomano se debilitaba en el siglo XIX, las potencias europeas comenzaron a influir en Palestina, apoyando a diferentes grupos religiosos y culturales. Este periodo vio un aumento en la migración judía, especialmente hacia Jerusalén y otros lugares sagrados, una tendencia que se aceleraría hacia finales del siglo XIX con el surgimiento del sionismo. A medida que nos acercamos a la Primera Guerra Mundial, Palestina se encontraba en una encrucijada. El imperio que había proporcionado estabilidad durante siglos estaba al borde del colapso y nuevas fuerzas estaban a punto de redibujar el mapa del Medio Oriente, preparándose para uno de los capítulos más tumultuosos de su historia. La identidad palestina moderna y las luchas por el territorio. El siglo XX trajo consigo conflictos intensos y nuevas reivindicaciones de tierra. La creación del Estado de Israel en 1948 desencadenó una serie de conflictos que definirían la identidad palestina moderna. Desde la Nakba hasta las guerras árabe-israelíes y el conflicto actual en Gaza, el pueblo palestino sigue presentando nuevos desplazamientos y pérdida territorial como si aún no hubieran pasado los siglos y por el contrario, parece ser un eterno presente de luchas, conflictos y guerras por un territorio cuyo dominio ha pasado por casi todos los grandes imperios de la humanidad. Sin embargo, el pueblo palestino ha luchado y sigue luchando por su reconocimiento y autonomía. Así que, ¿qué crees? ¿Cómo deberíamos entender la historia de Gaza y el pueblo palestino? ¿Qué nos enseñan los relatos bíblicos, las pruebas arqueológicas y la historia moderna sobre su verdadero origen? Después de explorar los antiguos orígenes y la rica historia del pueblo palestino, nos adentramos en una historia que no puede entenderse sin la otra. En nuestro próximo video, Civilizaciones Antiguas, toda la historia de los judíos, descubriremos cómo estas dos civilizaciones entrelazadas han compartido siglos de coexistencia, conflicto y resiliencia en la misma tierra. Deja tu opinión en los comentarios y no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Y recuerda, nadie es bueno, nadie es malo, todos simplemente somos.